Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da, la da da di da di day. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da di day. Bienvenidos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en Nuestra Gente, donde, bueno, vamos a estar pues visitando diferentes puntos de nuestro municipio. Y más que puntos, también vamos a echar la vista atrás. Gracias a el que fuera político aquí en nuestra localidad, don Mariano Gutiérrez Terrón, político que ha querido volver a recordar muchísimas anécdotas precisamente de la época de la transición a través de un libro muy interesante. También estaremos hoy conociendo el trabajador social, a la trabajadora social, cuál es el desempeño que realizan concretamente desde el centro de día de Plaza España. Son contenidos importantes, interesantes y que seguro que en el día de hoy le van a ayudar a usted a distraerse durante unos minutos aquí con nosotros en Nuestra Gente. Así que prepárense, comenzamos ya. Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di Que ha dejado sin duda alguna una gran impronta en nuestro municipio y para culmen de todo, ahora lo deja todo sellado en un gran libro hablando sobre la transición democrática motrileña, la transición silenciada, dice él. Don Mariano Gutiérrez Terrón, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué cuánto tiempo sin verte, sí, no? Sí. Bueno, bajo todos los veranos y me gusta siempre ir a mi playa de Poniente y comemos mis pescaditos y saludar a los amigos. Pero efectivamente llevo ya desde el 92 viviendo en Granada. Claro. Ya son años. Bueno, yo me iba a poner la mascarilla, pero si te parece, Sí. no Sí. mantenemos la distancia de seguridad, tú lo que te apetezca. Si te quieres quitar, si Me no, lo quito. de todas maneras ya tenemos libertad Sí, para estar al aire libre con En Motril mascarilla. estamos por debajo de los 50 de incidencia. En Motril hemos sido república independiente, siempre yo no Siempre. entiendo cómo esto para esto de la pandemia no lo hemos sido. Sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, bueno, Mariano Gutiérrez Terrón, funcionario de carrera, político y tantas cosas, ¿no? Porque mira que tu dilatada experiencia te ha dado para hacer muchas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que políticamente he estado en muchos sitios donde el Partido Socialista siempre ha querido que esté y donde han querido los ciudadanos, que al final son los que votan. Incluso he estado en listas municipales y el segundo en una lista municipal. Pero mi vida política realmente pública empieza cuando soy diputado nacional, después he sido diputado andaluz, he sido delegado de varias consejerías, entre ellas la de Gobernación, y acabé mi vida política de representante de una gran empresa pública, Setursa Sierra Nevada, Claro, como director Setursa. general. Pues he recorrido, he tocado todos los palos, he tocado todos los palos políticos, ¿no? Pero los que guardo más cariño y con más nostalgia es de mi vida en Motril, que fueron de los años 73 al 83. He marcado 10 años en ese libro, aunque estuve más, porque esos años considero que en Motril fueron la transición. La transición seguramente acabó en el 82 con la victoria de Felipe González. Se hizo un paso por todos los partidos, se había aprobado la Constitución y ya acaba, según muchísimos autores, acaba en el 82. Yo la prolongo al 83 porque los socialistas las elecciones municipales no las ganamos hasta los 83 y tuvo que ser además con Enrique Cobo de cabeza. Claro. Si no, yo creo que no lo hubiéramos ganado tampoco. Ya. Imagino que para vosotros, que lo vivisteis en primera persona, sería unos años de una ilusión tremenda, ¿no? Sí. Era como un resurgir en todos los sentidos, de vivir no sé, una situación de... Sí, la verdad, primero es que acompañaba a la juventud.
Segundo, que los políticos en aquella época nos movíamos mucho con el corazón, sinceramente. Y la ideología la llevábamos a un compromiso con la ciudadanía muy grande. Y por lo tanto, todos aquellos cambios que se produjeron en aquellos momentos, pues nos hicieron añorar, querer que la democracia entrara a nuestro país y poder votar. Fíjate, no nos fijábamos si queríamos república o monarquía. La gente ahora está con la discusión. Era votar. Y nosotros era que pudiéramos votar libremente. Eso de ir a unas urnas, ¿no? A una urna, después de... Que cuenten conmigo para algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, aquello era muy bonito. Y además, pues nos atrevíamos a hacer cosas que seguramente ahora, si se hicieran, algunos estaríamos en la cárcel, porque yo me acuerdo que Enrique y yo echábamos a gente que había ocupado chabolas indebidamente y le metíamos la máquina para que salieran de las chabolas. En el Río Jaime salían algunas señoras con unos collares de oro y que decíamos, ¿y esta de dónde ha salido? De las chabolas, salían así. Salían de las chabolas. Sí, porque nosotros desalojábamos a los chabolistas, le dábamos casa y venían de Barcelona a ocupar las chabolas que habían dejado vacías, hasta que nos dimos cuenta y tuvimos no son que... los mismos que... Sí. Ellos inventaron las puertas giratorias estas, ¿no? Pues sí, las primeras puertas giratorias seguramente fueron esas. Pero fíjate, ahora está una acción de ese tipo, de meter una máquina habiendo gente dentro de una chabola, estaríamos en la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, y muchas más cosas. Y decíamos que íbamos a acabar con el chabolismo en Motril, decían estos chavales que se creerán, que es como si eso fuera posible. Porque chabolas en Motril en aquella época había en San Antonio, la Peripá, en Santa Adela, en el Barranco de las Monjas, hasta finales de los 70 Jaima. casi que no desaparecieron. Sí, no desaparecieron. Y nos decían, estos niños se creen que esto es fácil. Pues no fue fácil, pero nos pusimos a trabajar en ello, ¿no? ¿Cuáles eran las reivindicaciones de aquella época? Las luchas sí que teníais vosotros, aparte de esto de las chabolas, Sí. ¿cuáles eran las luchas que vosotros teníais en ese Motril de entonces? Entonces era muy fácil hacer política porque había tantas cosas por hacer. Calle, asfalto, alumbrado, electricidad, era más fácil que ahora, hacer, porque teníamos tajo para hacer. Pero a nosotros lo que nos encantaba, a mí especialmente, y yo sé que a Enrique también, era el movimiento de los ciudadanos, las reclamaciones del pueblo. El hospital fue una lucha preciosa, preciosa. Después cuando se empezó con la pretendida trasvase de agua de Motril a Almería, pues la lucha contra ese posible trasvase, pues también una lucha muy bonita, ¿no? Aunque esas eran las principales, pero todo eso iba adobado del logro de la autonomía y las elecciones autonómicas, de las primeras elecciones generales y los primeros referéndums. O sea, es una vida súper atractiva políticamente, ¿no? Claro que sí. Decía usted que se hacía más con el corazón en aquella época, ¿no? ¿En qué ha cambiado el político de antes al de ahora? Porque es verdad que yo también noto o notaba eso, ¿no? De que era una política mucho más cercana, más con el pueblo, más del tú a tú. Ahora también lo intenta el político, pero es otra historia, no sé por qué. Sí, bueno, fíjate, nosotros cuando empezamos en política, todos los que nos presentábamos a las elecciones, lo hacíamos pasar por notarios y renunciaban a los sueldos que podían cobrar. Y después el partido se lo iba devolviendo en función de sus necesidades. Eso también era legal. Después, al poco tiempo, el depositario, por cierto, que se ha muerto ayer, el que era depositario del Ayuntamiento de Motril, Eduardo Martín Zafra, y le quiero mandar a su familia, que muchos viven en Motril, mi pésame más sentido, porque era un compañero entrañable y un amigo. Pues el depositario, Eduardo Martín Zafra, decía: no podéis evitar, si un concejal dice que no, que quiere cobrar su sueldo, hay que pagárselo a él. Pero ninguno, después de firmar ante notario la renuncia, se atrevía, ¿no? Se atrevía. Esa era una. Después, ideológicamente, la gente tenía más conciencia, Y el que era de izquierda, No teníamos problemas para pactar con los del PTA, que en realidad eran comunistas, y con el PC y el PSOE. Ahora fíjate las dificultades que hay, cada vez que hay un pacto con Podemos o algo, mire usted, si no se van a comer el mundo. Yo digo con los de Podemos lo que pasó con Enrique Cobo y los del PT, que eran
marxistas, leninistas, trotskistas, y pues cuando tuvieron que enfrentarse con la realidad, lo que había que hacer era solucionar problemas y adaptarse. Un poco menos de ideología y un poco de utopía, ¿no? Sí, y más realidad. Pero se funcionaba con mucho corazón y con muchas ganas de querer servir al pueblo en principio. Ahora la gente se ha ido amalgamando. Me cuesta cada vez más trabajo encontrar uno de izquierda de verdad dentro del PSOE y uno de derecha de verdad dentro del Partido Popular. Porque que no es malo, se critica Sí. la ideología, y las ideologías son malas, porque todo hay que hacerlo con respeto. Una de las cosas que aprendí en el ayuntamiento, en mi época de funcionario, fue que no todos los de una ideología son buenos, ni todos de otra ideología son malos, Claro, que hay buenos y malos en todos lados. en todos lados. En los dos lados. Bueno, en todos lados. Y esas son las diferencias que he encontrado más importantes entre cómo hacíamos política antes y cómo se hace Pero actualmente. quizás ahora, no sé, o antes, el político se debe más a su partido que antes, me refiero a Madrid, a lo que es Sí. las directrices, que parece que hay que seguirlas, cuando a lo mejor luego cada pueblo, cada ciudad pues, necesita un margen, ¿no? Claro. Digo yo, no lo sé. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando empezamos íbamos haciendo a marcha, conforme íbamos andando íbamos haciendo el camino. Yo me acuerdo que vino Felipe González a la Fiesta de la Libertad en el 78 y me preguntaba, Mariano, ¿aquí qué es lo que hay? Pues mira, hay pesca, hay la agricultura es lo fundamental, hay un comercio, Motril es el centro comercial de la comarca de la costa. 4 palabras. Cuando llegó al campo de fútbol, soltó un mitin que yo digo, este tío sabe de Motril más que yo aquí a Lima. Suele pasar con 4 cosas que se le cuentan. No me lo podía creer, pero es una señal de que los políticos improvisábamos, de que hacíamos la política conforme íbamos andando. El camino se hacía andando. Había menos directrices de arriba, había menos organización, menos estructura. Después las cosas se han ido cada vez estructurando más, conformando más en... Sí, pero eso encorseta al final un poco. En corseta, no cabe la menor duda. Yo siempre he querido decir y he podido decir lo que he querido. Y a pesar de eso, el partido ha seguido utilizándome porque cuando no, yo me decía, pues esto no es así, pues me respetaban, ¿no? Pero, y además te puedo decir una cosa, en política entré con un sueldo de funcionario, con una mano delante y otra atrás, y he salido de la política con una mano delante y otra atrás. Igual. Y eso yo creo Eso que... es grandeza un político, ¿eh? Por lo menos me deja tranquilo. Claro, Me deja tranquilo, conmigo mismo, con mi familia, con mi hijo, con la sociedad. Y digo, pues he sido feliz haciendo lo que he hecho y no he necesitado enriquecerme, ¿no? Claro. Sí. Bueno, han sido muchos años, hace ya muchos años. Resulta que al cabo del tiempo, Mariano, te pones a escribir un libro, desde la distancia un poco, ¿no? Que parece que se ve todo desde Toriles, ¿no? Sí. Diciendo, bueno. Y yo imagino que cuando uno se pone a escribir esas vivencias y esas cosas, y empieza uno a escarbar, ¿no? En la memoria de uno, saldrá cada cosa, ¿no? Que dice, te habrás sorprendido tú mismo, ¿no? De pronto decir... Sí, ha servido para recuperar un poco memoria. Yo tenía mucha documentación de aquella época, que yo guardaba todas las cosas que iban saliendo en la prensa. El Faro me ha echado una mano, porque los medios hay que saber también lo que decían. Y a Vicente Fernández Guerrero le quiero agradecer que me haya puesto a disposición de mí todos los faros de esa época. Pero la investigación la he llevado al archivo municipal para contrastar con las cosas reales. Y sobre todo la he contrastado con las personas que han vivido todavía esa transición y que estaban vivas. Muchas de ellas se me han muerto en el transcurso de la escritura del libro, desgraciadamente, pero otras muchas han seguido vivas y ellas me han alumbrado pues también información. Es verdad que las personas mayores muchas veces vamos cambiando las cosas, ¿sabes? Pero vamos amoldando un poco a lo que nos interesa, sí, ¿no? pero yo se lo he consentido, porque tienen derecho a adaptarlo. Porque el que va atando la fecha y los momentos y las circunstancias dice, este hombre se está equivocando, pero está tú diciendo... al final lo llevas la historia un poco a su punto recto, ¿no? Que Sí, pero también me gusta escuchar me gusta escucharlo. Sí. Y claro, tengo más de 200 entrevistas personales hechas
donde he recogido no solamente las vivencias políticas, sino las personales, familiares, de estudios, de desarrollo personal de las personas. Y eso ayuda también a conocer un Motril que no sale en los periódicos, Claro. porque es el Motril de la sub, ¿sí? Sí, 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 Y porque, claro, los que han sido alcaldes, como Enrique Cobo, o Miguel López Barranco, o Luis Rubiales, o Pedro Álvarez, pues todo el mundo los conoce, pero es que debajo de ellos ha habido un montón de gente trabajando. Y importante es también saber el testimonio de esas personas, Correcto. porque al final es patrimonio popular, ¿no? Correcto. Y que si no se transcribe al final en un libro, eso se pierde, que es Eso que es. es la historia, ¿no? Yo creo que mi hijo y mis nietos, por el libro, Van conocerán a conocer muchas. qué pasó en los años 70 y 80 de este siglo pasado, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues, Así sí. muy Pues, por encima, ¿qué pasó? Pues pasó que el régimen y el capital y la empresa nos dijeron, esto hay que arreglarlo sutilmente. Vamos a ponerle una monarquía a estos señores, no le vamos a decir que elijan entre monarquía y república, pero le vamos a facilitar, le vamos a dar un dulce. Os vamos a facilitar la democracia. Al rey Juan Carlos I lo elige Franco y lo pone Franco. La transición para mí es un paso de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, de la ley franquista a la ley democrática. Está muy bien hecha, pero la gente de izquierda nos tragamos muchísimas cosas porque se pudiera votar. Eso pasó. Sí. Hubo que sacrificar. Hubo que sacrificar muchas cosas. Y si quieres te digo algunas. De todas maneras, yo imagino que como en todo, pues claro, la gente de izquierdas, como tú estás comentando, pues imagino que querría pues, las cosas ya, ¿no? Y muchas de las cosas necesitan también un proceso, ¿no? Sí, Y el sí, que se asienten sí. poco a poco. Quizás de pasar del calor al frío es imposible, Sí. hay que pasar por el templado primero, ¿o no? Fíjate, sí, no cabe duda, que tiene que ser así. Pero Martín Villa, que era ministro del Interior, ese hombre sabía muy bien lo que hacía. Él pensaba que podía pasar en España en esta época, en esta transición, lo mismo que pasó en el 31, cuando vino la República. Si se hacían las municipales primero, era muy probable que ganaran la izquierda, y si ganaban la izquierda, podían imponer la salida del rey, como pasó en el 31, y una república. Y entonces atrasó las municipales. Nos puso en Motril, dicen los periódicos en Motril que fue Pepe Molina Navarrete el que se lo inventó, no, fue un invento de Martín Villa, ministro del Exterior y del Interior en España, y lo aplicó no solamente en Motril, sino en 30 o 60 o 70 pueblos más en toda España. O sea, gobiernos donde estaban concejales franquistas, concejales de la UCD y de todos los partidos de izquierda que quisieron entrar. Aquí entraron todos, el PT, el PS y el PSA. Y el PSOE dijo que no entraba porque no apuntalaba ayuntamientos franquistas. Después, la historia ha ido acusando al PSOE de que se perdieron las elecciones por no haber querido entrar. Y yo en el libro discuto, explico y muestro que eso no es así. Eso es muy importante, eso es muy importante. En el libro es una de las partes más importantes para mí, porque el partido Alianza Popular tampoco entró, y entró la UCD, ¿de qué le sirvió? Quien sí se benefició de eso fue un líder natural que nació para Motril, que se llamaba Enrique Cobo Fernández. Eso sí es verdad. Don Enrique Cobo. Enrique Cobo. Comentábamos, Mariano, que cuando escribes el libro, pues, ¿no? Estaban surgiendo pues, muchas anécdotas, Sí. muchas cosas, ya no solo lo que tú buscabas, sino anécdotas de estas del día a día, en Sí. el ayuntamiento, con Sí, uno y sí. con otro, de ese Motril de entonces. Sí. ¿Hay alguna así que Bueno, cuando había- estabas en el escritorio tú solo te has Sí. puesto a reír, Sí, has sí, dicho, sí. Dios mío, Mira, me no estoy sé si tú acordando de conocías a mi amigo Pepe Martín, que le decíamos Illuminati. Pepe ¿no? Martín Illuminati, claro. Eso es. Pues Pepe Martín era un funcionario en el Ayuntamiento de Madrid en esa época, que siempre me contaba chistes, yo le contaba chistes a él, y nos gastábamos bromas. Una vez se metió en el servicio que teníamos en el pasillo, en el Ayuntamiento, y yo por debajo de la puerta, que había una ranurita, le eché un cohete ratero.
El cohete. Así. Pero el ratón, el cohete se oía. Y al ratillo, en el cuarto baño. A los 10 minutos aparece allí en mi despacho y me dice, como yo me enteré del cabrón que me ha echado el cohete, que me he tenido que subir. Y tú mirando para todos lados. Que me he tenido que subir a los altos bates, con los calzoncillos bajados. Anda. Y yo me mondaba de risa. Nada más que imaginarte. Algunas otras cosas hemos hecho. Había un funcionario, conserje, que se llama José Esteve, que le hacíamos firmar al alcalde Juan Antonio Escribano. Cuando le poníamos la firma, le poníamos papeles en blanco y él firmaba también, no sabía que lo había firmado. Y le poníamos un decreto. Claro. El decreto es, vámonos a Corea, por ejemplo, vámonos a Corea que la cosa se pone fea. y entonces se la dábamos a Esteve, le decíamos, toma este libro, le buscamos un libro de esos. Todo esto que tiene que hacer. Tienes que ir aquí apuntando todos los que se quieren ir a Corea, porque esto es un decreto del alcalde. Y entonces mandábamos un montón de gente, bueno, aquí se apunta uno para Corea, y Esteve, ¿para Corea? Sí, aquí. Y Escribano un día pasa por allí y dice, oye, Josico, ¿qué haces con ese libro? Pues lo que usted ha dicho, que apuntemos a la gente que quiere ir a Corea. Para Corea, ¿eh? Te voy a dar 3 para acá el libro. De esas así. A esas cuento varias porque... Sí, las tienes en el libro. Las tengo en el libro. Ah, qué bien. Sí. Hombre, claro. Las tengo en el libro. Esa broma, esa anécdota, pues a mí me causaba mucho regocijo. Ya te digo que yo entré interino en el Ayuntamiento de Motril y después saqué mi plaza, pero los funcionarios del Ayuntamiento de Motril, que en su inmensa mayoría provenían del régimen, del antiguo régimen, pero yo me hice amigo de todo. Como tú decías antes, hay gente buena en todos sitios y gente mala, entre comillas. Y malos que merece ser la pena ser amigo de ellos. También. Hay que tener amigos, ¿no? Hasta en el infierno, decía. Sí. Pero lo que no pueden ser es canallas ni malvados. Pero bueno, si tiene unos grados de maldad, vale, pues estupendo, no pasa nada. ¿No? Bueno, y después, con la gente que se escondía en mi despacho cuando venía a Guardia Civil y cosas de esas. Oye, ¿y cómo recuerdas? ¿Qué hacíais, por ejemplo? ¿A qué barecillo ibais en aquella época? Cuando salíais del ayuntamiento, siempre imagino que tendréis vuestros rinconcillos, vuestras cosas. Pues íbamos mucho a Cabo Cañaveral, porque me gustaba mucho el pulpo. ¿No te acuerdas del Cabo Cañaveral? No. Estaba la Rambla Capuchina y te daba pulpo asado. Ah, sí. Te cogía el pulpo así con la mano y te cortaba. Y te cortaba la misma tapilla. Y no sabía si te cortaba el dedo o el pulpo. Te había echado un muñoncillo. Porque el dedo lo tenía igual de negro que el pulpo. Íbamos a muchos sitios, no teníamos... Pero el Cabo Cañaveral... ¿Era más de vinillo o de cerveza tú? De cerveza. De cerveza, sí. El vino... Vino Costa por aquí, sí, ¿sabes tú qué? Sí, pero en aquella época yo era más de cerveza. Con la edad me he pasado al vino, pero tiene que ser vino bueno. Bueno, claro, hombre. Claro. Eso está claro, donde esté un vino bueno. Oye, y ya que estamos hablando de tiempos y tal, ¿tú has sido musicólogo? Es decir, ¿te ha gustado la música, por ejemplo? Sí, me ha gustado la música. ¿Qué te gustaba a ti de música? Bueno, a mí los Beatles eran los que me trastornaron, y la música de los Beatles. Y después, paradójicamente, mezclaba con la música de Frank Sinatra, de los clones de esa época, que a mí me gustaba mucho esa música también, ¿no? Y el flamenco me ha gustado muchísimo. Sí, lo bueno es la música es que está abierto también a todo, ¿no? Sí. Sí, flamenco es donde echaran. Bueno, tengo anécdotas del flamenco. ¿Sí? Tú sabes que a Enrique Morente, que en paz descanse, vino aquí a una fiesta de Motril, donde nosotros hacíamos flamenco, en el patio de los Agustinos. Y entonces le contratábamos que tenía que cantar una serie de palos. Enrique era un buen musicólogo, un buen compositor de flamenco, pero no era un cantador de cantes hondos. Y nosotros exigíamos 2 o 3 palos de cantes hondos. No los cantó, entonces no le pagamos. Lo tuvimos 5 o 6 años detrás nuestra, y Ángel Díaz-Sol y a todo. Hombre, pagarle a Enrique Morente, hombre. Para que venga y nos cante los palos. Que ha dejado de cantar. Yo creo que era nada más que por fastidiarlo, ¿no? Por chincharlo. Bueno, las cosas de Nicolás García, que era el jefe que era de la fiesta de esa época, y que nosotros lo apoyábamos todos, no, que venga, porque entre nosotros había muchísimos flamencólogos. Miguel Lobo Barranco cantaba muy bien,
Laura Díaz Enrique cantaba también muy bien, sabía mucho. Juan López era un especialista en temas de flamenco. Y la gente del PSOE, Nicolás García, a mí me gustaba mucho el flamenco. Y de pronto viene este hombre y no te canta lo que tiene que cantar, y dices, hombre, por Dios. Claro. Oye, ¿y la feria entonces? ¿Dónde se hacía entonces? ¿Dónde teníamos el recinto ferial? Nosotros empezamos en la Explanada. En la Explanada. Después las pasamos al Parque de los Pueblos de América, al lado. A la Sí, Explanada del otro lado. en la falda del Del cerro. Y después ya, muchos años después, se pasaron al Cortijo del Conde, pero yo ya no hacía mi guerra yo en Motril, la guerra la hacía en otro sitio. Yo, entre Ángel Díaz y yo, hay una cosa que la gente muchas veces no conoce. Éramos muy amigos de Sáez de Cosculluela, el ministro de Obras Públicas. Sáez de Cosculluela le vendimos que había que hacer la presa de Rules. La presa de Rules no entraba en el Congreso ni lo defendía nadie, porque una presa tan pequeña que embalsaba tan poca agua y que regaba tan poca tierra valía un dineral comparado con alguno que se hiciera en La Serena o en Extremadura, que regaba hectáreas y miles de hectáreas y que además valía la mitad de hacerla. Y nosotros teníamos que convencer a los compañeros que lo que se criaba en la presa de La Serena valía 10 veces menos que los productos que criábamos en Motril, que con un litro de agua en Motril lo multiplicábamos el dinero por 3. Y conseguimos que Sáez de Cosculluela aprobaba la presa que sigue todavía ahí sin sus canalizaciones, y que me duele mucho que todavía haya gente que diga que no ha servido para nada. Mire usted, desde que está la presa de Rules hecha, en Motril no ha faltado ni un litro de agua para nada. No solamente en Motril. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Es lo que pasa. No solamente en Motril, en Calahonda, en Castel, en Pozuelo, en Albuñol, regamos de la cota 200 para abajo, Almuñécar. Claro, lo que pasa es que ahora que lo que queremos es regar de la cota 400 para abajo, con derecho y hay que hacer las canalizaciones. Pero la presa de Rules sirvió y está sirviendo. Y eso no se puede olvidar. Claro. ¿De eso o hay alguna otra cosa con la que hayas dicho, cuando ya pasa uno toda la historia, Sí. su historia política, de que se sienta uno orgulloso? Pues mira, Lo que más orgulloso te puede haber sentido dentro de, pues mira, esto lo conseguí, pues esto lo hice. lo que me siento más orgulloso es de la presa de Rules. De la presa. De la presa de Rules, sí, porque es que la presa de Rules estaba yo de diputado Porque entonces nacional. también había la guerra, que si un colector, que en vez de, ¿no? Bueno. Más que... Bueno, eso era en la lucha, porque había un sector. En Motril siempre los ríos tradicionales han sido muy celosos del agua, siempre se han considerado propietarios del agua que baja por el Guadalfeo, aunque no es Motril. También hay nuevos riegos, nuevos regantes, que se han visto beneficiados, y en la costa el que pudiéramos llevar agua a izquierda y a derecha del río Guadalfeo para que no hubiera falta era muy importante. Pero en el fondo los viejos regantes siempre se han opuesto a cualquier ampliación de regadío, y unas veces lo han hecho legalmente y otras veces lo han hecho también aprendieron con la democracia que teniendo una persona como Van Dorne y unos mensajes bien dirigidos se podía hacer bastante efecto. Y se vendió que se querían llevar el agua en medida. Esa fue una pelea, tremenda, muy buena, muy y bonita. que los motrileños creyeron, además. Pero hacían muy bien. Los motrileños tienen derecho a creerse todo lo que sea en defensa de su pueblo. Y lo hicieron muy bien. Pero creían que con la guerra del hospital y con la guerra del agua, pues se habían liquidado a los socialistas en Motril, y cuando vinieron los resultados electorales dijeron todo lo contrario. En el 83, de 21 concejales sacamos 16. 3 Alianza Popular, la UCD había desaparecido, 1 Izquierda Unida y 1 independiente, Paco Busto. O sea que la gente no se creyó lo que se había orquestado contra el Partido Socialista. Eso para mí, cuando yo vi aquellos resultados después de todo lo que habíamos peleado. ¿Es equiparable ahora con los espigones o no? Los espigones es algo importantísimo para la costa, pero los socialistas de aquella época ya empezamos a defender. La gente no se acuerda que los espigones de Castel y las defensas de las playas de Castel hacia allá y la de Torrenueva, el mar se comía el paseo marítimo de Torrenueva. Eso lo hicimos nosotros. No, lo hicimos nosotros, no, bórralo. Lo hizo el pueblo de Motril en sus reclamaciones,
para lo que nos ponía a nosotros como representantes suyos para que lo defendiéramos. Correcto. Eso es fundamental, ¿no? Ahora no cabe duda de que las playas han ido evolucionando, los aportes de áridos del Guadalfeo se han ido reduciendo y hay que hacer otras cosas. Y yo creo que hay que hacer, una de las obras principales que hay que hacer son defender nuestras playas, porque esa es la defensa del turismo. Sí. Y tenemos que defender nuestras playas como uno de los objetivos principales de la política en Motril. Hay que defender las canalizaciones de la Cota 400, pero hay que discutirlo. Motril tiene derecho a discutirlo absolutamente todo, porque a lo mejor la gente de Muñeca quiere más agua porque no para de crecer en sus tierras cultivadas, igual que los de Almería, querían crecer continuamente y quieren seguir creciendo. Habrá que discutir si primero son los riegos de Motril, si son quitar la salinización de Arbuñol y de Arbondón y llevar agua a Muñeca. Ahora es como nos organizamos. Del tren no hablamos, ¿no? Sí, porque el tren, a pesar de haber sido una tomadura de pelo de los motrileños de toda la vida, es algo que es vital para el desarrollo de Motril. Motril debe tener unos desafíos grandes. Si olvidamos los desafíos grandes, nos quedamos en las cosas chicas nada más. Y algunas veces, como Luther King, he tenido un sueño que los ciudadanos volvían a tener contacto y conversación con los políticos, y que en esas conversaciones se discutían las grandes cosas, y que las grandes cosas se llevaban a la calle y se conseguían, por muy grande que fuera. Y no hay que olvidarse del tren de Granada-Motril, ya que nos han quitado el corredor del Mediterráneo y se lo han llevado al pie de la Alhambra, de la Torre de la Vela, que eso sí es Mediterráneo. Como llegue una hora a la Alhambra, estamos perdidos. Tú sabes que los motrileños siempre hemos tenido esa cantinela, ¿no? Ese pepito grillo ahí de que los granadinos nos ponían el pie encima, ¿no? ¿Tú has sido de los que has creído en eso o no? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Granada no piensa nada más que en Granada. La capital, no piensa nada más que en Granada. Y son capaces. Y esto del corredor puede ser una muestra de ello también, ¿no? También, evidentemente. hombre, tenían la conducción. El único tramo que se saltan precisamente en nuestra costa. Tenían la conducción Almería-Granada, Granada-Antequera, muy atrasada, porque no conseguía Granada financiación suficiente para esas vías. Y dicen, coño, ¿y si metemos el corredor del Mediterráneo para Granada? Y nos lo paga parte Europa, y todo a una. Pero todo, todos los partidos políticos, las cámaras de comercio, los empresarios, mi presidente del Puerto de Motril, que era mi amigo Ángel Díaz Sol, el que fue después presidente y que se ha muerto, que en paz descanse, de Gijón, todo a favor de cambiarse. Pues bueno, pues vale, pues nos cambiamos, pero ahora nos hacéis de verdad el Motril Granada, porque es un puerto de la importancia de Motril, que es ella y que puede tener más todavía, no puede estar sin conexión por vía férrea. Pues hay que seguir peleando por ella. Hay que seguir peleando. Y mira que nos ha costado pelearnos siempre con Granada, tener los sanitaires, ¿no? Sí. Ya es que era, como decimos aquí, tirábamos a focar. Sí. Y lo que nos ha costado, por ejemplo, la carretera, la famosa T invertida, ¿cuántos años? Que a lo mejor en otras provincias no era tantos años. Siempre hemos tenido la excusa del tema orográfico. Y la universidad. Y la universidad, por ejemplo. La universidad es endogámica, que hubo una época en que todas las facultades las querían hacer en el campus de Fuente Nueva. Se iban ampliando la capacidad urbanística a poder construir, y todo en Granada. Hombre, mire usted, alguna facultad en el área metropolitana, algunas facultades en la costa. Motril puede albergar una facultad de temas agrícolas, claro, o de temas de medio ambiente de la mar, claro, perfectamente, pero no una oficina para hacer experimentos, no. Una facultad, un caramelito una facultad con profesores, con su aula, sus alumnos, sus colegios mayores, que eso hay que seguir peleándolo en Motril. Hay tantas peleas que... Pero es que eso es lo que pasa, ¿no? Que parece como que a nosotros nos cuesta el doble o el triple de tiempo, de esfuerzo, de desgaste, ¿no? El luchar siempre contra nuestra madre de arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjate... Vosotros políticamente lo habríais sufrido también, imagínate. Sí. Y yo además me duele la boca de haber defendido a Motril en todos los foros, pero al final, cuando te sales mucho del tiesto,
pues te dicen, este no hay que hacerle caso, este es un chaladillo, en este caso un chaladillo Además, de motriz. tú estuviste en todo lo más alto, porque tú estuviste en Setursa, Sí. que de ahí se veía ya... Me gustó mucho el trabajo de Setursa, porque era un trabajo empresarial. Era llevar una empresa, una sociedad anónima, que en la época que yo estuve se hicieron un montón de inversiones, se pagó todas las deudas que tenía Setursa con la Junta de Andalucía y se ganaba dinero todos y cada uno de los años. Porque los políticos, una de las cosas que tienen que demostrar es que también son buenos gestores. Si no son buenos gestores, claro, cuando los ponen al frente de la gestión, a tu casa. Hombre, claro, es que si no, Sí. nos lleva a la quiebra a todos. Sí, o te dedicas a la política y pones gestores a que, cualificados para que saquen las cosas para adelante, ¿no? Bueno, pues nada, tienes la presentación de tu libro, como decía, para comprar. Vengo a hablar de mi Sí, libro. de mi libro. ¿Tienes ganas de encontrarte con los madrileños un ratito? Sí, bueno, y mira, charlar con ellos, ¿no? tengo miedo que me venga, vaya a venir más gente de que sí ya tenga. Pero en realidad lo que me va a pasar es que vamos a estar 25, 30 o 40. Ah, seguro que no, seguro Sí, que ya está. Y yo con seguro eso voy a estar feliz. Con que haya 25 o 30 o 40 personas voy a ser feliz. Pero si se me vienen más de 135, que son las sillas que hay, me voy a pasar un más rato del carajo. Porque, yo qué sé, porque algunas veces empiezan a llamarme, empiezan a decir de la gente que va a venir, y yo digo, ¿cómo venga esta gente? Pero eso es bueno, eso muestra del cariño que te tiene Mariano. Eso es... Pero me preocupa, me preocupa. Ya verás cómo sale todo bien. Sí. Mariano, ha sido un placer. Contigo, yo creo que esto habría que hacerlo por fascículos también. Sí, sí, sí. Hay tantas Hablar cosas. Cada Sí. 3 o 4 mesecillos, Sí, sí. si quieres, te vienes para abajo, Sí, sí. charlamos, porque contigo, no Sí. sé, yo te considero ya un hombre sabio de la vida Bueno, en sí. Y- soy un hombre con edad y un hombre que ha vivido muchísimo y que ha vivido etapas como gestor municipal, como gestor de leyes en los parlamentos, como gestor en el gobierno, de delegado, de trabajo e industria, de turismo. He sido de todo, delegado del gobierno, que he sido administrador de una gran empresa, una sociedad anónima, y que en el tiempo que he estado pude demostrar que los que las socialistas cosas se podían hacer. se pueden hacer ganando dinero, explotando las cosas y sin explotar al resto de andaluces, sino al contrario, dando dinero para pagar las deudas que Setursa tenía contraídas con la Junta de Andalucía. Bueno, pues todo eso para mí es una satisfacción. Y además, doble satisfacción cuando lo puedo decir a voz en grito, que tengo la misma riqueza que tenía cuando empecé en política, pero que tengo 3 hijos maravillosos y que tengo... Y eres rico y que soy rico en cariño. amor, en Sí, amigos. sí, sí. El chico mío es autista. Sí, lo sé, Sí. lo sé. Tengo escrito un libro que se llama Abel, historia de un autista. Que lo escribió él, ¿no? ¿O Lo fue? escribió es conmigo, pero Sí, él sí, no sí. tiene capacidad para Ya, escribirlo. Y eso a mí no sabes lo que me ocupa y, Sí. lo que me encanta estar en esa vida, ¿no? Bueno, pues ya es lo que le queda a uno. Y intentar que en ese sueño que tiene uno del Motril, pues aportar algo para que los ciudadanos y la gente de izquierda y los que se quieran sumar de la derecha, Para todo, en definitiva. Para todo. ¿no? Para todo. que sean capaces de plantear un Motril para los motrileños, un Motril cada vez mejor, un Motril cada vez con más empleo, un Motril con más cultura, con más educación, con más preocupación por los emigrantes que vienen, por las personas que son discapacitadas, por las personas que necesitan ayuda. Bueno, pues un Motril vista de la óptica de un socialista, si es posible. Si no, pues mitad. Hemos dicho que hay gente buena en todos lados, Sí, con lo cual, ¿verdad? Todos al final queremos lo mejor Sí, sí, para nuestra nuestro pueblo. para nuestra ciudad y para nuestro pueblo. Y si cuando uno llega a un sitio, coge esa responsabilidad de dejarse lo mejor, Sí. que de dejar lo mejor de lo que lo ha encontrado, ¿no? Pues siempre Sí. al final iremos poco a poco para arriba. Pues Mariano, muchísimas gracias por estar con Bueno. nosotros. Seguimos chocando de nuevo los puños, que esto se va a quedar ya, yo creo que Bueno, ya para ya está, siempre. bueno, no pasa ¿Eh? nada. Algún día nos daremos un abrazo muy fuerte Sí, y eso es. Eso es que sí, el contacto humano también es importante. claro, por eso decimos, ¿no? Que
Y ya está, que mira, que yo te he lanzado un guante, pero que quién sabe si dentro de 3 mesecillos, 6 Cuando mesecillos, estoy a vuestra volvemos a disposición. hablar de ese Motril antiguo, de Motril de antes. Y para hablar de la actualidad en el momento que haya, Claro. porque yo la sigo, ¿sabes? Yo sigo la actualidad de Motril. Y cuando queráis, Mariano, Pues claro que sí. ¿quieres mediar aquí? ¿Quieres lanzar tu protesta? Yo me dejo a Motril Sigue siendo tú embalado, ¿eh? reivindicativo. Sí. Pues mira, tienes la cámara de la tele, Sí. de tu televisión también, por supuesto. Sí. Pues para que le digan a los motrileños cualquier mensaje de esperanza, Sí. de ánimo, de cariño, lo que tú quieras, para ti enterita. Sí, bueno, motrileño, a mí lo que me gustaría es que volviéramos a tener ese contacto que teníamos antiguamente entre la ciudadanía y los políticos. Y que ese contacto nos sirva para diseñar entre todos un Motril mejor. Un Motril mejor en educación, en turismo. El turismo hay que hacerlo primero para los ciudadanos, segundo para los clientes y tercero para los que son empresarios. En ese orden, no al revés. Y es cuando sale el turismo mejor. Que sigamos defendiendo nuestro medio ambiente, porque si no acabamos con la gallina de los huevos de oro. Que la gallina de los huevos de oro en esta tierra es el turismo, la agricultura en primer lugar, el turismo y el comercio. Motril es una ciudad que es núcleo de servicios para toda la costa granadina. Muchísimas gracias, Mariano. A vosotros. Bueno, pues ahí teníamos esa amplia entrevista por tantas y tantas vivencias de don Mariano Gutiérrez Cerrón y ese libro que ya saben ustedes que ya tienen a la venta. Nosotros nos vamos ahora a visitar a nuestros mayores, concretamente al centro de día de Plaza España y concretamente a averiguar cuál es el trabajo que se realiza desde uno de los empleados de este centro, como es la trabajadora social, en este caso, que ayuda a muchísimas personas, a muchísimos de nuestros mayores a orientarles en muchos aspectos. Así que, si a ustedes les parece, nos vamos para allá. Estamos con Tina Ruiz, de Aro, ¿me has dicho? De Aro. Tina Ruiz de Aro, trabajadora social, Trabajadora aquí en el social. centro de día, aquí en Andalucía, Plaza España. Cuéntanos, ¿por qué es importante tener aquí un trabajador social? Los mayores necesitan, ¿qué es lo que necesitan de ti? Pues mayormente vienen solicitando hacerse socios, pero luego hay otra serie de recursos, pues como las ayudas individuales de prótesis, de adquisición de prótesis dentarias, está la adecuación, los programas de adecuación de viviendas, es decir, hay una serie de recursos que desde aquí, desde este centro, le ayudamos a gestionar, solicitar y le ayudamos a que, bueno, a todo el proceso que es bastante largo y ahora como todo se tiene que hacer vía internet, pues para ellos les cuesta bastante trabajo. Esas cosas son las que hacemos. Un poco servicios sociales son lo que más específicos a lo que es la tercera edad, lo que son las personas mayores de 60 años. Claro, porque quizás soy un poco los desconocidos de aquí, no sé, ¿no? De los servicios más desconocidos, ¿no? Yo creo que sí, que la gente sí conoce, a lo mejor esto lo conoce como antiguamente le llamaban el hogar del pensionista, que venían a jugar los hombres a las cartas y a leer el periódico. Quizás sí es verdad que son desconocidos estos centros, pues porque hay muchas más cosas, ¿no? Servicios vuestros dentro ¿no? Porque a lo mejor van más a servicios sociales o... Sí, hombre, va a servicios sociales, son lo que más específico al tipo de población con el que trabajamos. Claro, por eso digo, que vosotros sois más específicos, más directos. Y por ejemplo, no sé, ayudas, subvenciones, el tema de los termalismos, todas estas cosas, Sí, ¿no? todo eso sale. Ahora precisamente estamos en un periodo, acaba el día 1, el programa de termalismo del incenso. Y entonces, pues nada, el centro, no sé si habéis dado cuenta, está lleno de carteles y le ayudamos a rellenar la solicitud y a que lo solicite y todas las demandas que sean, pues de lo que es del incenso. El turismo acabó este verano, este mes de julio creo que fue, si no recuerdo mal. Y ya está, y otros recursos, pues lo que son adecuación de viviendas, que es el cambio mayormente la gente lo conoce por el cambio de la bañera por plato de ducha, pero vaya que hay muchas más cosas dentro de ese programa. El programa de ayuda de prótesis dentarias, todo lo que son temas de dependencia, lo que pasa es que nosotros no lo gestionamos, derivamos servicios sociales. Es decir, yo como trabajador social, mi puerta está abierta a cualquier persona que
que lo necesite, que quiera, que lo pida. Luego ya veremos si yo ahí puedo intervenir o puedo echar, o lo hago una derivación a los servicios sociales. Claro. Normalmente la gente mayor que le suele costar trabajo, ¿no? Puede entender muchas veces tanta burocracia, no sé cómo hacer las cosas, ¿se ponen realmente en vuestras manos para todo? Sí, ¿no? Sí. Sí, no les cuesta trabajo. No. Por norma general, no. Confían bastante yo creo que en todas las personas del centro. Porque sí lo conocen, en realidad sí lo conocen. Ellos cuando tienen algún problema, pues vamos. Es que incluso temas del bono social de la luz, ahora han venido unas cartas y han venido con esas cartas, oye, mira, ¿qué hago? Son capaces de enseñarte la carta y tal. Es decir, sí, cualquier cosa, ellos sí, nos conocen bastante. ¿Con un trabajador social tenéis bastante para tanto movimiento? Porque muchas veces... En esta época de septiembre, no. En esta época de septiembre, no. Ahora, aunque los talleres están funcionando desde este verano, mayormente las personas, anteriormente, hasta hace 2 años, creo recordar, pues el curso era de septiembre a junio. Entonces la gente está acostumbrada y viene en septiembre con toda tranquilidad a pedir talleres. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos en este mes de junio, porque tuvimos cerrado por el tema de la pandemia, cerrados los talleres presencialmente. El centro no está cerrado y nosotros hemos estado abiertos y atendiendo. Sí. Bueno, el tema es que ahora es pues periodo de la gente solicita los talleres, como también por el tema de la pandemia se han reducido un poquito los grupos, pues las plazas son menos y todo el mundo quiere todo. Quiere gimnasia, quiere yoga, quiere memoria, lo quiere todo. Que es una pena que no haya plazas para todo el mundo, porque hay bastante población aquí que atender. Claro. Estoy bastante restringido ahora mismo sí. Y estamos pues intentando cuadrar todo para que le llegue al mayor número de personas. Y contento y satisfecho, ¿no? De momento por lo menos, aunque... Sí. Aunque limitado, como digo, ¿no? Por esa... Sí, porque está teniendo buena aceptación. Es decir, al principio las personas mayores tenían mucho miedo a salir. Tuvimos una época en octubre que fueron otra vez los talleres presenciales. Ahí vimos un poquito de miedo. Se volvieron a cerrar, total, que ya parece que la gente va aprendiendo a convivir con esto. Y entonces, especialmente, ¿no? Que han sido los que también han sido mucho por eso más ellos tenían bastante miedo, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en donde ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, saben respetar lo que es todo esto del tema de la pandemia y entonces ya sí nos están llegando, ya es la mayoría, por eso tenemos, pues ahora sí hay mucho trabajo por intentar que darle por lo menos un taller o 2 a cada uno. Claro. Oye, ¿y para venir aquí a tener visita contigo tienes que pedir cita o bien? En el cartel de abajo lo pusimos, pero no es necesario, aquí llaman a la puerta. Normalmente, como el consejero, lo habéis visto, suele pedir el nombre y tal, y pregunta dónde va, pues ellos me llaman, lleva una persona para allá, y entonces, pero que no hace falta, aunque pusimos teléfono, nunca me han pedido cita. Yo siempre estoy aquí, si no estoy aquí en el despacho saben que estoy por el centro y nos buscan y ya está, no hay problema. Pues muy bien, a seguir con el trabajo, Tina. Muchas gracias. Y enhorabuena por el gran trabajo que hacéis, porque nuestros mayores lo siempre intentamos. Están en esa situación, ¿verdad? Un poco de más vulnerabilidad en todos sentidos, desconocen el tema de los papeleos y tal. Saben lo que quieren, pero saber si saben lo que quieren. Pero saber hacerlo es lo más complicado, ¿no? Sí. Para algunas personas sí es más complicado, pero porque también nos están complicando un poco las cosas a nosotros, pero bueno, se hace y ya está. Bien, pues a seguir, muchas gracias. A ustedes. Y nada más, hasta aquí el programa Nuestra Gente. Créanme cuando les digo que nuestro único interés es visitar todo nuestro municipio y conocer las labores, las ocupaciones, a qué dedica el tiempo toda nuestra gente. Así que ya lo saben, que la semana que viene muchas más cosas aquí en la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós. Sing a favorite song and the world may sing along.
We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di day. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da.